Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente en la segunda edición de nuestro programa Charlas de Café. En esta ocasión pues me hacen el honor dos personas también muy importantes en la comunicación y en la parte aquí académica de la Universidad Iberoamericana Torreón, desde donde estamos transmitiendo desde el Centro de Comunicación Educativa. Saludo a mis amigos Alberto Rubio y Juan Manuel Rodríguez también, que están haciendo la transmisión. Bueno, pues agradecerle, tenemos aquí en la cabina al maestro Francisco Javier Rodríguez Calderón. Él es coordinador de las maestrías de gestión cultural, sociocultural, educación y procesos docentes. Él es sociólogo, también tiene la maestría en educación y es doctorante de investigación en procesos sociales. Muchas gracias por aceptar la invitación. Aparte es un gran amigo que viene por acá. Gracias, Irma. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos en la línea desde Texas, desde Odessa, Texas, a la licenciada Perla Carrillo. Ella es egresada también de esta casa de estudios. Pues por ahí coincidimos en las aulas, por ahí. Y ahorita pues trabaja en la Qué Buena 106.7 en Texas, en Odessa. Un saludo, Perla. Así es, buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes y como siempre, los mejores deseos de todos los que están en cabina y también para ti, los que. Muchísimas gracias, Perla. Pues tristemente en días pasados fuimos testigos de tiroteos que hubo en este estado, que lo sentimos cada vez más cerca, como que no lo habíamos dimensionado por la cuestión geográfica, ¿verdad? La zona geográfica en la que estamos, que nos pone pues muy, muy cerca. Y yo tengo familia allá en Texas, tengo a mi abuela y tengo a tías y a primas. Entonces, pues sí, el ver esta noticia en El Paso, en Cielo Vista, pues a todo mundo consternó. Digo, no es la primera vez que sucede, desgraciadamente, en Estados Unidos. Ha habido una serie de situaciones sobre este tema, en tiroteos en diferentes puntos. En el 2017 me acuerdo uno en Las Vegas, en escuelas, en fin. Pero después de este caso del Paso, en Daytona, en Ohio, y después en Odessa y Midland, donde tú estás en Odessa, pues surgieron estos casos nuevamente, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues creo que se vuelve como algo frecuente. Entonces, no sé, por ahí, Perla, tú que lo viviste tan de cerca, ¿qué nos puedas platicar al respecto? Sí, mira, desde que yo vine aquí en este país, hace que serán ya casi 19 años, uno viene con la ilusión de dar una vida en la que uno pueda prosperar en todos los aspectos. Nunca te pones a pensar que cuando te afecta también tu vida, corre peligro, como si desafortunadamente tuviese que pasar tristemente en nuestro México una situación lamentable que suceda con esta necesidad, la totalidad en la que estás en vida. Llega el momento en que estás todo en los medios de comunicación, estuve en la cuestión de noticias como reportera en todo el mundo, y ahora en radio. La situación es una situación intensa. Yo antes de llegar aquí, yo siempre dije, me encanta este lugar, me encanta este país, donde estás tranquilo. Pero nunca me puse a pensar que a nosotros nos podía tocar una situación tan cercana. Yo vivo aquí en Odessa, Texas, lo que suscitó con esta persona, desafortunadamente mató a varias personas que estaban en la calle. Una situación muy lamentable. Sientes la impotencia, sientes ese estrés. Para mí es un estrés muy tremendo el ver todo lo que estaba pasando en las noticias, de que está pasando en mi ciudad. Estuvimos reportando nosotros en la radio. Afortunadamente, pues bueno, se perdieron vidas, no se perdieron tantas vidas como en otros acontecimientos así, pero este caso fue algo lamentable porque nos llegó muy cerca. Ahora la gente aquí de esa isla estamos con ese, tenemos miedo de ir a la tienda, de ir a Walmart, de ir a Mercedes. A mí me tocó ir a ese cine donde pasó todo el tiroteo. Fui después, unos días después, me tocó hacer un reporte, le invitar a la gente de decirles, vengan, se va a estrenar la película de tal artista. Desde el momento que uno pone el pie en el cine, tiene dinero. Siempre es una niña muy difícil, triste, y pues bueno, la vida sigue
de trabajar, pero sí vemos en toda la gente que hay tanto, al ver cómo los niños tirados en el suelo luchaban, cómo se oían los etiquetados, una situación tremenda que realmente es algo que todo el mundo estamos todavía escamados y escuchamos cualquier ruido y ya pensamos que es el tiroteo. Entonces es algo que desafortunadamente estamos viviendo de cerca y es algo que es muy lamentable y nos duele, porque es que teníamos ya no está realmente. Ok. Oye, y una pregunta que de lo mejor todos nos hacemos y tal vez pues conocemos la respuesta, que son cuestiones como políticas y económicas, y afectan muchos intereses por ahí metidos en esta cuestión de pues de las armas, ¿no? En el país, en Estados Unidos. ¿Por qué a pesar de todo, de todas estas situaciones que han vivido, no se vuelve más estricto la compra de estas armas? ¿O crees que estos últimos ataques tengan que ver con la xenofobia, que era lo que mucho veíamos por acá, ¿no? Desde México, como que eran cuestiones raciales que estaban por ahí pues metidas, ¿no? Pero a pesar de la razón que estas personas tuvieran, la cuestión de la legislación en las armas, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿Puedes platicarnos un poquito de eso? Sí, mira, existen aquí en el país alrededor de 393 millones de armas de fuego por cada nacionalidad. Es decir, hay alrededor de, bueno, más de 120 armas por habitante. Entonces, nosotros lo que estamos viendo, obviamente, estamos viendo cuestiones de economía, todas estas situaciones que puedan explicar. Entonces, ¿cómo es posible que haya más armas que personas que están en este país? Vemos que sí, es muy fácil para las personas tener la oportunidad de tener acceso al arma. Nosotros hemos visto que este problema lo tenemos desde siempre. Y un problema que nosotros vemos es que, bueno, ¿por qué no hay esa manera de que haya un poco más de limitaciones? De decir, ¿sabes qué? Las personas que van a acercarse a un lugar donde están vendiendo armas, que se les haga una serie de funcionamientos, que se les investigue, todo este tipo de funcionamientos que nosotros nos hacemos, de decir, antes de quitar un arma al público, antes de venderla. Ahora, nosotros vemos, si hay ciertas reglas, ciertas limitaciones, sí puede ser que haya estas distintas reglas, pero eso no va a dejar, no va a permitir, en mi punto de vista, realmente no se da la venta como nosotros quisiéramos. Existe el mercado negro, la gente puede comprar las armas de una manera ilegal, y eso fue precisamente con una de estos tiradores que compró el arma fácilmente y de si pueden comprar las armas de mano en mano. Entonces, es una situación que se ha trabajado, que se ha buscado la manera de tener esas regulaciones, pero es algo a mi punto de vista muy difícil, pero pienso yo que tendríamos nosotros que estar como sociedad unidos y buscar siempre las alternativas, que no es nada fácil, lo sabemos. Y eso es algo que también a nosotros nos desconecta, porque vemos que cualquier persona puede ir a comprar sin practicarla. Entonces están las reglas estrictas para que después de las personas que vayan a comprar esa arma tengan prácticamente un examen psicológico, algo que sea decir que tú eres apto para tener un arma y tú no eres apto para tenerla. Entonces es algo que nosotros vemos que está haciendo después de sentimientos de que queremos que se haga algo ya, se supone que se ha trabajado, pero obviamente el problema está, y más que nada también vemos el tipo de calidad que tiene esta gente. Hay unos que lo hacen por racismo, hay personas que simplemente están enojados con la vida, han sufrido de bullying, han sufrido maltrato. Entonces es cuando entra en juego lo que es las enfermedades mentales, que también hay que comer mucho y también en eso. Exacto, y justo esto que estás diciendo ahorita, pues sí, o sea, no va más allá de la simple compra, ¿verdad? Que podrían ponerse estrictos en la adquisición. Sin embargo, pues muchas veces, y hemos visto, hablando de menores de edad, cuando se han dado tiroteos en escuelas, por ejemplo, ya con ustedes, pues el arma viene siendo de su papá o de la que estaba ahí en casa, ¿no? Al final de cuentas, como dices tú,
pues va más allá de la simple adquisición de esta arma, y razón por la cual, que está aquí Javier también, que él es sociólogo, creo que nos conectamos a esta parte sobre la sociedad, ¿no? ¿Qué aspectos de la sociedad, Javier, crees que sean propicias para que esta cuestión, al menos, pues podríamos ver en Estados Unidos, pero en México también, crees que sean las condiciones para que se den? Ya que, por ejemplo, en algunas ocasiones se le ha echado la culpa a lo largo de muchos años en estudios de comunicación, etcétera, sobre la influencia de los medios masivos de comunicación, los videojuegos, en fin, pero creo que hay condiciones que la misma sociedad genera para que esta situación se dé, tanto en Estados Unidos, que tiene una cultura pues completamente distinta a la de nosotros. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, primero, pues muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo, Irma. Nos une una gran amistad, con Beto y Juancho, que están con nosotros, y con Perla, ¿no? Que bueno, estamos en casa, estamos entre pura gente ibero. Y la pregunta tiene complejidad, Irma. Yo creo que tenemos que irnos al origen de la sociedad americana, o norteamericana, Estados Unidos de Norteamérica, que es una sociedad guerrera, que es una sociedad donde se ha invadido muchos países, donde la cultura de la guerra, donde la cultura de la muerte es una cultura que podemos decir hasta cotidiana. Es decir, cuántos jóvenes, hombres y mujeres han ido a diferentes escenarios del mundo a pelear, ¿sí? Y no pelean con resorteras, pelean con armamento de última tecnología, están entrenados para lo mismo. Y la otra es que hay una cultura pues de guerra, es un imperio. Cuando hablamos de un imperio estamos hablando de guerra, estamos hablando de violencia, estamos hablando de imponer modelos económicos, modelos de consumo, también modelos de vida, ¿no? Entonces no es, no es fortuito que sea en Estados Unidos, ¿sí? ¿Son muy cercanos a nosotros? Sí, y hay una gran influencia, sí. Pero, por ejemplo, también está esa cultura que acabas de señalar de las armas, pero esa cultura de las armas es parte de la cultura de la muerte, ¿sí? Y debemos entender también que son formas de control social las mismas armas, y que hay sectores muy conservadores de la sociedad norteamericana que están apoyando, entre otras, a la sociedad del rifle, etcétera, etcétera, y que están haciendo uso del arma. Ahora, esto por una parte. Tenemos el origen de la sociedad norteamericana, que tiene que ver mucho con la violencia, tiene que ver mucho con la invasión, tiene que ver mucho pues con el uso de la fuerza. No puedes ir a la guerra y quedar así como que sin alguna huella, ¿no? Definitivamente. La otra, hay que recordar también que son procesos de socialización, es decir, cómo somos integrados a la sociedad. ¿Y qué sucede pues con la familia en Estados Unidos? ¿Cómo está la familia en estos momentos? Sí, es decir, es una familia que está muy fragmentada, es una familia en la cual las figuras de autoridad se van diluyendo, ¿sí? A grado tal que me llamó la atención cuando sale la primera del Rey León, que después de muchos años por primera vez se ve una familia en caricaturas. Antes, por ejemplo, en mi época, Bambi era la mamá y era Bambi, era Dumbo y era la mamá, pero no había familia. Rico McPato, todo esto son tíos, no había papá, no había todo eso. Entonces es interesante ese otro reflejo. Entonces la institución primaria por excelencia de socialización es la familia. Entonces tendremos que preguntarnos también qué está pasando con la familia en Estados Unidos. Por otra parte, también es importante, como lo ha señalado, el acceso a las armas, ¿sí? El acceso a las armas y el fomento a las armas, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy interesante. Y la otra, que tendremos que ver qué está sucediendo también en las escuelas, ¿no? O sea, qué estamos haciendo y dejando de hacer en las escuelas, porque las escuelas son reflejo de la sociedad. Lo que pasa en la escuela pasa en la sociedad. Otra cosa importante que me parece en esta cultura de la violencia es que hemos hecho muy cotidiana la violencia, ¿sí? Que hemos hecho muy normal la violencia. He visto, por ejemplo, videos de una ciudad fronteriza en donde asesinan a una persona y los demás como que nada más voltean, nada más voltean y siguen adelante. Están asesinando a alguien, ya no es noticia, ya no les llama la atención. La pérdida de la capacidad de asombro. Exactamente. Y por otro lado, me parece que también tendremos que revisar que Estados Unidos está viviendo una polarización, ¿sí?
con el actual presidente, y que estuvo gobernado durante 8 años. Perdón por lo que voy a decir, va a ser políticamente incorrecto, sí, pero lo voy a decir. Estuvieron dirigidos, el presidente fue un negro, ¿sí? Y un negro, cuando hace unos siglos, sí, poco más de un siglo, los negros eran esclavos en Estados Unidos. Entonces, hay fuerzas muy importantes al interior de Estados Unidos que estaban muy molestos porque Obama fuera presidente, es decir, un hijo de esclavos que ahora era el presidente, ¿sí? Y los grupos de derecha, los grupos conservadores que están apoyando a Trump, son ese reflejo, son ese apoyo. Entonces, hay una cultura donde lo señalaste hace rato también, la vida no es muy importante, no es José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Pero se está llevando a cabo, es una política de muerte, es una política de rechazo, una política racista, una política en donde puedes mentir y puedes amenazar a todo el mundo. Lo hace el presidente de Estados Unidos a través de una herramienta que es Twitter, ¿no? Y cada rato lo hace. Entonces, si el presidente lo hace públicamente, que ejerce una violencia impresionante, ahora en la vida cotidiana como que hay permiso de hacerlo, ¿no? Entonces, la otra es la falta de respeto a la vida. ¿Sí? Es impresionante. Y seguramente quienes lo están llevando a cabo estos hechos son jóvenes. ¿Sí? Y ahí también tenemos otra pregunta. ¿Qué futuro tienen los jóvenes? ¿Qué futuro ven los jóvenes? ¿Hay futuro para los jóvenes? Exacto. ¿Sí? Entonces hay un gran vacío también en los chavos, en las chavas. Un aislamiento psicológico un aislamiento cada vez más fuerte. Dijiste algo muy interesante sobre que hay quien le echa la culpa a las redes sociales, a los jueguitos. No es cierto, ya desde antes estaba. Claro. Es decir, ahora como que es el villano favorito. Claro. ¿Sí? Pero no. Yo creo que ahí se tiene que buscar las causas en la misma sociedad norteamericana, en los procesos de socialización que están fallando seriamente. Ahora, también tenemos un momento del capitalismo donde el individualismo es lo que importa. Ya no hablamos de comunidad, ya no hablamos de sociedad, ya no hablamos de grupo, hablamos de el individuo, como lo señalas, aislado. Exacto. ¿Sí? Y entonces, pues el aislamiento nos lleva también a procesos afectivos muy difíciles como son las depresiones. ¿Sí? Entonces, hay una sociedad que está generando seres humanos insatisfechos, sin esperanza, aislados, solos. Digo, si esto es la vida. Claro. ¿Sí? Ahora, también podemos ver que los encargados de la esperanza oficial, por decirlo de alguna manera, que son las iglesias, pues hay que ver los representantes, representantes de la iglesia, de las iglesias, para no meterme en broncas, ¿sale? Y podemos ver la prensa. Entonces, hay una cultura de falta de respeto a la vida, de desprecio a la vida. Y las instituciones pierden toda la credibilidad. Es decir, ¿quién está educando? Está educando la calle, ¿sí? Está educando... La ley del más fuerte. Lamentablemente. Y eso tiene que ver también mucho con el primero yo, después yo y otra vez yo. Y tenemos que trabajar, ¿sí?, en la construcción de comunidades, en retornar, sí, al individuo, pero en complejidad, en relación con los y las demás, ¿sí? Ahora, México no está exento de esto, hay que recordarlo. Estaba viendo una noticia, antier me parece, antier, una noticia donde ahora con esta película del Guasón, exacto, dice la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, que es la ciudad más tranquila de México, ¿sí? Dice, la UADY decidió suspender actividades esta mañana en su facultad de matemáticas ante una amenaza de tiroteo difundida a través de WhatsApp de un alumno de dicho plantel, la cual se viralizó y causó psicosis en las redes sociales. En unas capturas de pantalla de WhatsApp se lee que el joven asegura en un grupo en el que están integrados estudiantes de esa facultad, que tomó una escopeta de su tío, así como un arma corta con las cuales haría, junto con otras personas, un tiroteo en la escuela este lunes que acaba de pasar. En la misma captura el autor dice que decidieron hacerlo después dice, el Joker los había inspirado, ¿sí? Pero no inspira si no está el contexto para que inspira a alguien, ¿sí? Es decir, en sociedad nada es espontáneo. Más espontáneo, se produce, se genera y estamos ahí. Lamentablemente hay muertos, ¿sí? Pero también hay muertos que ahora sí que los vamos matando lentamente, ¿no? Con la falta de esperanza, con la falta de futuro, con la soledad, con el abuso, efectivamente. Entonces, vivimos en sociedades muy violentas y que se fomenta la violencia. Y si ahorita, como lo dice Perla, ¿no?
300 o cuántos, 300 millones de armas en Estados Unidos, o cuántos, Perla? ¿Perla? Sí, perdón. ¿Cuántos millones de armas nos habías dicho? Son 393 millones de armas por cada 100 habitantes que hay aquí en Estados Unidos. Sí, o sea, algo. Y no nos asombremos, pues, de que... Yo creo que aquí hay que asombrarnos de que no pase más. Sí, y creo que en México, por ejemplo, vivimos también una inseguridad en la lucha contra el narcotráfico, que ese es el problema que vivimos muchos, ¿verdad? Aquí no estamos exentos, pero a lo mejor quedas expuesto en un cruce, en un tiroteo, en un lugar donde se registre alguna masacre, desgraciadamente, sin deberla ni temerla. O sea, sí ha habido masacres, pero como que el interés ha sido más bien, pues, estos grupos, ¿no? Sin embargo, en agosto, por ahí del año 2017, de enero del 2017, en un colegio americano, en la ciudad de Monterrey, el Colegio Americano Noreste, también sucede esto con un chavito, ¿no? Que le dispara a sus compañeros y a la maestra y se suicida al final, creo. Incluso hubo por ahí videos que se estuvieron pasando, y eso prendió muchos focos, ¿no? Todo lo que estaba diciendo Javier ahorita. En México, pues, si mal no recuerdo, ha sido de las, no sé si el primero, podría decir que primera situación así de tiroteo en escuelas que ha habido, ¿no? Y es todo un fenómeno, un caso, porque ustedes ya de alguna forma creo que hasta tienen detectores de metales, etcétera, y aquí estamos expuestos, ¿no? Y haciendo una reflexión de lo que dice Javier, pues efectivamente, pues nuestra sociedad, ¿qué es lo que está haciendo? ¿A dónde nos está orillando? ¿Qué está pasando con las familias? E independientemente que las familias se reconfiguren, tiene que haber una figura, valga la redundancia, pues de autoridad, una figura que esté acompañando a la personita o personitas que van creciendo. Y eso es algo que quién sabe qué es lo que está pasando, que de pronto lo económico es más importante que este acompañamiento, que a ver, vamos a sentarnos, qué es lo que estás viviendo, qué sientes, o sea, esculcarle un poquillo y no evadir que todo está perfecto. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Sí. Fíjate, Irma, que en relación a lo que estás señalando, quisiera leer algo que escribí en ese momento. Dice, lunes 18 de enero del 2017. Por WhatsApp recibí un mensaje preguntando lo siguiente. Señor, ¿ya sabe lo que pasó en Monterrey? Mi respuesta fue negativa y acompañada de una pregunta. ¿Qué pasó? Como respuesta obtuve lo siguiente. Un chavo mató a su maestra y a compañeros en una escuela de Monterrey. Fue la respuesta. Inmediatamente acudí a las redes sociales, las cuales prácticamente ardían con la noticia confirmando el hecho. Posteriormente, llega a mi cuenta el link para ver el suceso mencionado. La escena, un salón de clases como hay muchos en nuestro país y en el mundo. Estudiantes de ambos sexos sentados en torno a sus mesas, terminando una actividad, y la maestra paseando entre las mesas recogiendo los trabajos encomendados. Entre los y las estudiantes se ve a uno de ellos aparentemente de 14 o 15 años, sentado en su lugar, el cual de manera inesperada saca de su mesabanco o tal vez de entre sus ropas un arma y hace un movimiento con su brazo disparándole a un compañero que se encuentra frente a él, un poco a la derecha, el cual después de recibir el disparo cae de manera impresionante. Enseguida se observa cómo el estudiante sigue disparando contra su maestra y sus compañeros y compañeras. Finalmente, después de 2 intentos fallidos y una recarga del arma, se suicida. 55 segundos. En 55 segundos cambió la vida no únicamente de los y las estudiantes y de sus familias del Colegio Americano en Monterrey, y se convirtió en un asesino escolar, como se les categoriza, a los que cometen ataques violentos en contra de una comunidad estudiantil. El escenario del crimen es siempre una escuela o sus anexos. Los perpetradores casi siempre son alumnos o exalumnos de la misma institución, aunque en ocasiones pueden ser docentes o padres de familia. Por lo general, no es regla, no hay un perfil, ojo con esto, porque somos muy dados y malos sociólogos a buscar patrones. Por lo general son muy jóvenes, con un historial de aislamiento y problemas familiares y escolares. Es común que hayan sido víctimas de abuso escolar, maltrato psicológico, verbal, físico o académico, real o imaginario por parte de sus compañeros o profesores.
Utilizan armas de fuego y se visten regularmente con uniformes militares. Muchos de ellos actúan en equipo. Casi siempre se suicidan después de efectuar el ataque. Así pues, ese día Federico también cambió la vida de nuestro país, ¿sí? Y a partir de el 18 de enero, oficialmente entramos a estos procesos. Y que yo insisto, hay que preguntarnos por qué no suceden más seguido, ¿eh?